Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, el doctor Emilio Suárez, académico constitucionalista, y hemos invitado al doctor Juan Esteban Guarderas, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Antes de ir a los temas de fondo, como es el trabajo que ha constituido este consejo, que penosamente, pese a que fue cuestionado desde el comienzo y le hicieron aprobar al Ecuador la quinta función de transparencia que debieran tener todas las funciones, le hicieron aprobar un 30 de septiembre del 2008 en la consulta popular, Constitución de Montecristi, y en donde este organismo, que no ha cumplido con sus objetivos, fomento de la transparencia, participación ciudadana, lucha contra la corrupción, dice el artículo 208 de la Constitución, no ha cumplido. Pero hoy, como hay que respetar la Constitución, se tiene que elegir, esa fue la reforma de febrero del 2018, elegir a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, y vemos que por denuncia del propio vicepresidente del organismo, Enrique Pita, que en un informe del 17 de diciembre pasado pone en consideración de la presidenta del CNE que hay al menos 7 candidatos: Janet Lozada, Augusto Verduga, Hugo España, Eduardo Franco Loor, Allen Vera, Bielka Párraga y Yadira Saltos, están haciendo promoción y usando el mismo color y frases del movimiento Revolución Ciudadana. Al menos 2 abiertamente defensores han sido abogados de quienes fueron sentenciados por corrupción, Jorge Glass y el resto de quienes fueron señalados por corrupción. Doctor Emilio Suárez, ¿cómo entender esto? Que no se tome acciones, que no haya control ni juzgamiento de quienes están abusando de la ley electoral, código de la democracia. Doctor Suárez, muy buen día. Estimado Miguel, buenos días, un saludo a Juan Esteban y un gusto estar esta mañana compartiendo con su audiencia. Efectivamente, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución que ha tenido demasiadas polémicas en el transcurso de estos últimos años. Como usted muy bien indicó, el Consejo nació y la elección de los vocales del Consejo era una elección indirecta. Pasabas por un concurso ante el Consejo Nacional Electoral, era un concurso cerrado, o sea, postulación abierta, pero méritos de oposición, y finalmente se sacaba la lista. Luego, en el año 2018, en el gobierno de Lenín Moreno, se modificó la forma de designación y se hizo una designación democrática. ¿Por qué? Porque se criticó mucho el primer consejo que este era cooptado por parte del Ejecutivo y se cambió la forma de designación. ¿Y cuál fue el resultado? Tuvimos un consejo presidido por el señor Tuárez, consejeros destituidos a través de juicios políticos y toda la problemática que hemos vivido y que termina lastimosamente para la institucionalidad ecuatoriana con una destitución de los 7 consejeros por parte de la Corte Constitucional el día lunes. Es decir, ese ya es el colofón de una institución que en mi criterio debería ser eliminada. Es más, ya con la enmienda a la Constitución que le va a retirar al Consejo la facultad de designación de autoridades, obviamente si es que gana la pregunta 5, el Consejo ya no tiene mayores facultades. Es interesante revisar el documento que el presidente de la República presentó a la Corte para que sea aceptada su solicitud de enmienda, y dice que el Consejo tiene 3 facultades. Designación de autoridades, tenemos decenas de autoridades pendientes de designación desde el año 2018. Segundo, tenemos el tema de la lucha contra la corrupción. El Consejo ha gastado $0 en la lucha contra la corrupción. Y el tercer tema, que es un poco más polémico para mí desde el punto de vista conceptual, el tema de la participación ciudadana. Para mí, la participación ciudadana no se la puede ejercer por un solo órgano, sino que es un ejercicio o un derecho que se lo ejerce de forma individual. Por todos estos motivos, la Corte también
destituyó a los consejeros justamente por el incumplimiento de sus funciones y el incumplimiento del acatamiento de una decisión de la Corte. Ahora, respecto a lo que usted comentaba de que hay candidatos que efectivamente pregonan o participan en el proceso democrático representando a un partido político. La verdad, a mí me ha llamado muchísimo la atención uno de los principios por los cuales nosotros votamos en la enmienda del año 2018 y la creación del Consejo como tal es que es un órgano despartidizado. Sin embargo, aquí hay varios candidatos que se alinean sin ningún problema a un partido político. La verdad, eso me ha llamado muchísimo la atención y debe ser objeto de sanciones por parte del Consejo Electoral. Ya basta aquí de encubrir candidatos por parte de partidos políticos. Y eso efectivamente le hace un daño al Consejo, al propio Consejo, lo deslegitima desde el inicio a una institución que desde ya es polémica. Por todas estas razones, me imagino que más adelante en la entrevista vamos a profundizar en el tema de la Corte. En mi criterio, el Consejo debería desaparecer. Las funciones del Consejo ya no tienen mayor sentido, estimado Miguel. Bienvenido. Vamos a profundizar ese tema más adelante. Bienvenido al doctor Juan Esteban Guarderas a los tiempos. Un gusto. Usted está de candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, ¿qué partido le auspicia a usted? Cuéntenos, ¿y cómo está haciendo la campaña? Primero. Miguel, qué gusto. Sí, efectivamente, a los tiempos. Te he seguido bastante tus programas. Mira, justamente no tengo partido. No tengo partido. Y no tengo partido porque hay que ser coherente de que se trata de una autoridad de control. Miguel, ahorita yo estoy en Guayaquil, por ejemplo, me he reunido con personas de Guasmo Sur, en Monte Sinaí, incluso en las partes más pobres de Guayaquil se entiende muy claramente lo siguiente. Si hay un partido Liga Barcelona y el árbitro abiertamente dice que es del Barcelona, antes del partido, incluso los mismos barcelonistas no estarían de acuerdo con que la autoridad que permite que se lleve a cabo el partido porque sanciona los incumplimientos esté parcializado. Eso lo entiende desde Monte Sinaí hasta San Borondón. Y lo mismo en Quito. Aquí pasa que realmente esas personas no han entendido para nada de qué se trata el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por eso se llama control, es una entidad de control, no puede ser partidista. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Emilio, la verdad es que lo expuso de manera brillante y clara, salvo por un tema. Para mí, las competencias de anticorrupción son importantísimas. En específico, por ejemplo, el numeral 6 del artículo 208 que Emilio citó. El numeral 6 dice lo siguiente, Miguel. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podrá enjuiciar en nombre propio, enjuiciar, no denunciar, es decir, no va solamente a investigar y poner en atención de las autoridades los casos de corrupción, no, va a enjuiciar, y es más, la Constitución dice que podrá participar en los esfuerzos de recuperación del dinero. Por ejemplo, yo he propuesto que aplique la ley de extinción de dominio que está un poco huérfana. Las instituciones de control del Estado, Fiscalía, Procuraduría, no le están aplicando suficientemente. Pues bien, mire, Miguel, a mí me parece importantísimo por lo siguiente, Miguel. ¿Sabe cuántas veces en los últimos años, me refiero a décadas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha enjuiciado en nombre propio casos de corrupción? Cero. Cero, patatero, cero. Y esa competencia es importantísima. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, efectivamente, el tema de participación ciudadana, el auspicio de la participación ciudadana, si está mal leído, si está mal aplicado, podría ser que este consejo coopte, agote la participación ciudadana, cosa que no debería tener un canal único en el Estado. Debería ejercerse de manera directa por los ciudadanos de todo el país. Pero le voy a dar algunos ejemplos que son importantes. Por ejemplo, no es justo, no está bien que una persona, por ejemplo, un adulto en Guaranda,
que quiera poner en marcha el mecanismo de la silla vacía necesite ser abogada para poder poner en marcha ese mecanismo. No está bien que, por ejemplo, en Loja quieran hacer un proceso de remoción del alcalde y esas personas que quieran poner en marcha el mecanismo tengan que pagar un abogado para que les diga cómo tienen que accionar ese mecanismo de participación ciudadana y control social. Por lo tanto, sí, a mí me parece importantísimo que haya un organismo que permita, que favorezca la puesta en marcha de esos mecanismos de control. Y finalmente, Miguel, respecto a su pregunta, yo no puedo hacer campaña. Yo lo que puedo hacer es un proceso de promoción, de difusión de mis propuestas. Entonces, efectivamente, he ido por el país reuniéndome con diferentes colectivos, exponiendo mis propuestas, discutiéndolas, y de esta manera pues he ido recabando apoyos para mi plan. Ese ha sido mi proceso de construcción de promoción del perfil mío en esta contienda electoral. ¿Y qué piensa el doctor Juan Esteban Guarderas de este proceso desigual? Si no se puede hacer campaña, solo lo que el CNE está patrocinando a los candidatos, a los consejeros, que haya estos 7 candidatos que han sido mencionados por el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, y que no han recibido observaciones, tratamiento en el pleno del CNE, que permita decir categóricamente la aplicación de la ley para impedir que no haya ese desnivel en este proceso electoral. Miguel, adoro esa pregunta. Gracias. Mira, imaginemos todos que estamos en una contienda electoral de las más numerosas de la historia de la República, ¿no? La contienda electoral del 2019, las seccionales del 2019 y estas seccionales actuales son las más numerosas en términos de población y en términos de candidatos de toda la historia del Ecuador. Resulta, Miguel, que hemos sido los más limpios electores del mundo, porque no hay ni una sanción. O sea, son casi 100,000 candidatos, 100,000 campañas, y todo ha ido perfecto. No ha habido ningún cometimiento de ilegalidades por parte de los candidatos en todo el país, porque no hay ninguna sanción. Obviamente esto es falso. No es que no hayan habido ilegalidades, es que las autoridades electorales no sancionan nada. Y no sancionan nada por lo siguiente. Es súper importante exponerlo para tus radioescuchas y las personas que te ven en redes. Mira, el esquema de sanción por ilegalidades electorales va así, está diseñado de la siguiente manera. Tú tienes la entidad que sanciona, que es el Tribunal Contencioso Electoral, pero no puede sancionar de oficio, es decir, ellos no pueden iniciar el proceso de sanción. Quien inicia el proceso de sanción es el Consejo Nacional Electoral, que tiene un ejército de funcionarios que están en la Dirección Nacional de Fiscalización y Control Electoral, se llama así, y tienen un ejército de funcionarios que supuestamente están recabando, vigilando el proceso en todo el país y planteando las sanciones para que el Tribunal Contencioso Electoral, luego de un proceso con, por ejemplo, garantías a la legítima defensa, pues imponga, ¿no? Pero la legítima defensa se lleva a cabo en los procesos ya del Tribunal Contencioso. Si es que el Consejo Nacional Electoral no inicia, no pone en marcha los mecanismos por infracciones electorales, no hay sanciones. Y eso es lo que está pasando. El Consejo Nacional Electoral, ya hemos visto, es una de las entidades, para mí, de las más corruptas de todo el país, lo que es decir mucho, y no ponen en marcha ningún proceso de sanción. Ahora bien, mira, Miguel, yo, independientemente de que esté de candidato o no, yo dirijo la Fundación Lucha Anticorrupción y estoy poniendo en marcha los mecanismos legales previstos para sanciones electorales. ¿Cuáles? Por ejemplo, mira, Cynthia Viteri ha regalado cilindros de gas. Eso es ilegal. Eso se llama la entrega de una dádiva. Uno no puede entregar regalos a cambio de votos. Ilegalidad número 1. Segundo, precampaña. Miguel, qué horror. Ha habido precampaña del Carcher, Macará y de la costa de la Amazonía.
todo el mundo ha hecho pre-campaña. La campaña estaba prevista desde el 3 de enero hasta el 2 de febrero. No se lo ha respetado para nada, pero no hay sanciones porque el Tribunal Contencioso Electoral no ha recibido ninguna denuncia de CNE. Tercera ilegalidad que estamos denunciando. Mira, Miguel, los candidatos a la reelección que ya estén en puestos como por ejemplo alcaldías y prefecturas, no pueden entregar obra durante el proceso de elecciones. Desde que son candidatos no pueden entregar obra. Bueno, pues se han saltado por encima de la manera más olímpica esta ilegalidad. Y por supuesto está el tema de que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como tienen que ser neutros, no puedan hacer campañas proselitistas. Es decir, no pueden venderse a partidos políticos. Y efectivamente estamos frente a una contienda desigual porque hay un partido político que abiertamente auspicia unas candidaturas y hay unos candidatos que abiertamente se apoyan en un partido político, teniendo de esa manera una militancia y un voto cautivo inicial que es sumamente injusto para el resto de nosotros, pero eso no es realmente lo grave. O sea, bueno, está mal falsear el proceso electoral, pero lo más grave es que se venden a un partido político y están llamados a ser una autoridad de control. No pueden ser una autoridad de control siendo parcializados. Vuelvo con el doctor Emilio Suárez. A ver, algunos temas que vamos a desglosar. Parte de lo que ha dicho el doctor Juan Esteban Guarderas, candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué hacer con esta campaña abierta que están haciendo con el auspicio de movimientos políticos? ¿Qué debe hacer el CNE? Y no solo es esto, como decía el doctor Guarderas, efectivamente en la pre-campaña, que ha continuado en la campaña, por ejemplo, la promoción a vista y paciencia de las autoridades electorales de proscriptos políticamente, aquellos sentenciados que expresamente están prohibidos de hacer proselitismo político en el Ecuador. Así están, pero en vallas, aquí en Esmeraldas, Manabí, donde sea, abiertamente por un movimiento político y que no pueden hacer. ¿Acaso el CNE no puede hacer nada para enfrentar esta situación, doctor Suárez? No, Miguel, efectivamente le he escuchado con atención a Juan Esteban y la verdad es desesperante el descontrol de la campaña política que vivimos desde la precampaña por la cual pasamos puntualmente en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el asunto sobre el cual estamos hablando el día de hoy. Se ha visto una agresiva campaña por parte de varios partidos y puntualmente de un partido político. No creo que nadie deba ocultar esta información. Y este descontrol, por supuesto que tiene una vía de escape o una vía de control, que es el propio Consejo Nacional Electoral. Tiene plenas competencias del Consejo Electoral a través de los propios mecanismos de control e incluso a través de denuncias al Tribunal Contencioso Electoral para realizar un control de esta campaña tan agresiva que se encuentran realizando ciertos candidatos, justamente para vetar por completo el hecho de que personas condenadas aparezcan en las vallas publicitarias. Y algo que a mí, la verdad, me ha llamado mucho la atención, hay decenas de denuncias de candidatos ligados al narcotráfico. Es decir, todos estos temas deben ser cuidadosamente controlados por parte del órgano de control en materia electoral, que es el Consejo Electoral. Y la verdad se ha visto muy poco trabajo en relación a este tema. O sea, ya creo que y la misma ciudadanía percibe un absoluto descontrol. Creo que todos ya estamos muy cansados de este descontrol. Insisto, lo acabamos de vivir con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que acaba de ser destituido por la Corte, y también, por supuesto, en materia electoral. Y esto no es algo nuevo, lamentablemente, Miguel. Hemos visto este descontrol en todas las campañas políticas. Creo que ahora se ha acentuado un poco más, y como ciudadanía debemos de exigir al Consejo Electoral que, por supuesto, encamine este tema. Respecto doctor Suárez, si me permite, dos cosas. El uno, bueno, es evidente, es el Movimiento Revolución Ciudadana que está patrocinando abiertamente estos candidatos, lo dice el vicepresidente del CNE, es decir, inocultable. Hay un informe, 17 de diciembre. Y lo otro, en este proceso electoral, ¿acaso hay vacíos? Ese es el argumento que anteponen los consejeros del CNE, la autoridad electoral. Hay muchos vacíos.
no se puede procesar, no se puede sancionar, estamos limitados. ¿Es así el argumento oficial? No, Miguel, para mí esa es una excusa por parte del Consejo Electoral para no realizar y no ejercer sus facultades de control. Por favor, este Consejo Electoral ya ha estado en 3 o 4 procesos electorales y recién ahora se dan cuenta que existen vacíos de la norma. ¿Por qué no han propuesto entonces reformas de la normativa electoral si es que ellos consideran que dentro de sus facultades existen vacíos? Es decir, no es un consejo nuevo, no son consejeros nuevos que han llegado para este proceso electoral y recién se pueden dar cuenta de que han existido estos vacíos y estos problemas de la normativa. Yo creo que hay suficiente normativa para controlar, pero lamentablemente el Consejo Electoral poco o nada ha hecho al respecto. Coincido con Juan Esteban, en la provincia del Guayas también se ha visto con mucha agresividad ciertas campañas y sobre todo algo que nos sigue llamando la atención es que existe un despilfarro por parte de ciertos candidatos que no se sabe de dónde obtienen tantos recursos para realizar sus campañas electorales. ¿Dónde está la igualdad? Justamente, como recordamos desde hace algunos años, el Consejo Electoral es el único autorizado a pautar en los medios de comunicación. Sin embargo, se ve una desigualdad. Se ve una desigualdad también en vallas, en campañas publicitarias, en obsequios. Se utilizan muchas veces estamentos del Estado, municipios y del Estado central en ciertos casos para hacer campaña electoral. Eso ya no puede seguirse dando en un Estado democrático. Es decir, para eso existe un Consejo Electoral, o si no, de una vez disolvamos el Consejo Electoral y armemos campañas sin un órgano de control. Y respecto al otro tema que decía Juan Esteban hace un momento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una de las facultades, como ya lo hemos dicho, es la lucha contra la corrupción. Miguel, en el Ecuador tenemos Contraloría, Fiscalía, la famosa Secretaría Anticorrupción que tanta polémica ha causado esta semana, la Procuraduría General del Estado que tiene la obligación de recuperar los activos a través de la Ley de Extinción de Dominio, Asamblea Nacional y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la lucha contra la corrupción. Es decir, somos un país tan corrupto que tenemos al menos 5 o 6 órganos para luchar contra la corrupción y la corrupción campea. Es decir, ninguno de los órganos ejerce sus facultades tal y como deberían actuar, porque, insisto, la corrupción cada vez se da más y en más estamentos diferentes de parte del Estado central y de los gobiernos autónomos descentralizados y también, por supuesto, de los órganos y de las personas privadas. Entonces, efectivamente, yo creo que ya redundar en este tipo de competencias no le hace bien tampoco al país. Creo que los órganos que actualmente existen y los órganos que deberían existir ya son suficientes para luchar contra la corrupción. Y corrupción también es, como lo he dicho en algunas entrevistas, ejercer los cargos sin tener los conocimientos de las competencias para el efecto u obstruir las facultades, tal y como pasó últimamente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Suárez, el otro tema que está en análisis tiene que ver con la destitución de los miembros, de los 7 miembros del CNE, del Consejo de Participación Ciudadana, a cargo de la Corte Constitucional. ¿Fue correcto esta destitución, esta acción extrema última de la Corte Constitucional? Miguel, no solo que fue correcta la destitución, sino que creo que fue oportuna, incluso un poco tardía por parte de la Corte Constitucional, porque otro tema respecto del cual al menos quienes estamos involucrados de una u otra manera en el mundo jurídico en el país, estamos hartos, estamos cansados de que las autoridades se burlen de las sentencias y especialmente de las sentencias en materia constitucional. Ya era hora de que la Corte Constitucional dé un golpe en la mesa y diga: aquí, en este país, las sentencias se respetan y se cumplen. No puede ser posible que salgan máximas autoridades de instituciones a las ruedas de prensa en las cuales indiquen a viva voz que van a incumplir sentencias constitucionales. No puede ser posible que se lancen comunicados de prensa al respecto también por parte del Ejecutivo. Es decir, aquí todas las autoridades se creen en el derecho de incumplir decisiones constitucionales y eso es lo más grave que puede existir en un Estado de derecho.
Y es por eso yo felicito a la Corte Constitucional por haber emitido este auto de seguimiento dentro de la sentencia de la acción extraordinaria del doctor Álvaro Román y que destituye a funcionarios que por acción u omisión, porque es interesante realizar y revisar la sentencia, porque la Corte destituye a 4 consejeros de participación ciudadana y control social por obstruir, a palabras de la Corte, deliberadamente la designación del presidente del Consejo de la Judicatura y también por omisión. Porque, insisto, aquí los cumplimientos o incumplimientos no se dan solo por acción, sino también por omisión, y destituye a 3 consejeros por no asistir a las sesiones. Entonces, los órganos colegiados que tienen obligaciones de cumplir sentencias constitucionales, como es la Asamblea Nacional, y ahí quizás el punto que yo rescato de la rueda de prensa que dio ayer el expresidente del Consejo, Hernán Ulloa, es que la Asamblea Nacional y varias otras instituciones han venido incumpliendo sistemáticamente sentencias de la Corte Constitucional. Así que espero que de hoy en adelante dejemos de ver entrevistas, dejemos de ver ruedas de prensa en las cuales las máximas autoridades de estas instituciones se dan golpes de pecho y dicen, yo no voy a cumplir sentencias constitucionales. ¿Por qué? Porque no me parecen correctas, porque no me gustan, porque el juez me cae mal, porque aparentemente hubo corrupción. A problemas jurídicos, soluciones jurídicas, presenten apelaciones, presenten revisiones, presenten acciones extraordinarias de protección, pero no pueden, insisto aquí, incumplir decisiones porque no les cae bien el juez o no les cayó bien la decisión. Aquí las decisiones en materia constitucional se cumplen y ya saben, espero al menos que ya les quede de ejemplo, las consecuencias de incumplir decisiones en materia constitucional. Vamos a hablar más adelante del tema de la Corte Constitucional y los desafíos que tiene de aquí en adelante a propósito de la destitución de miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Juan Esteban Guarderas, ¿cómo ha visto esta decisión de la Corte Constitucional de destituir a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana que refleja la crisis que estamos viviendo? Me parece fantástico, me parece muy bien. Mire, yo señalo que en el Ecuador hay el fenómeno de corrupción que estamos viviendo se debe a la falta de sanciones que han habido y que se han vuelto sistemáticas desde al menos el gobierno de Rafael Correa. Es decir, nos acostumbramos a que las autoridades hagan lo que les dé la gana y no tengan consecuencias a sus incumplimientos. Mire, Miguel, ¿hace cuánto tiempo que no hemos visto que un juez vaya a la cárcel por prevaricato? Los jueces normalmente, cuando incumplen la ley, tienen que ir a la cárcel por prevaricato. Pues claro, nunca se le manda a ninguno, por tanto los jueces es normal que se sientan habilitados a hacer lo que les dé la gana. Otro tanto de lo mismo, yo he propuesto que se fiscalice a los asambleístas. Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se les puede fiscalizar a los asambleístas. Eso está previsto en la norma constitucional. Es normal, no es ningún misterio. Constitucional tiene esta potestad. Yo no creo que la ha ejercido con suficiente rigor, pero ahora sí lo ha hecho. Y ahí quiero hacer una reflexión al respecto. Mire, la Corte Constitucional es un organismo de altísimo nivel jerárquico. De hecho, es el más alto en la estructura jerárquica nacional respecto a la interpretación constitucional, que es la norma más importante que tenemos. Me duele que no haya una entereza moral por parte de los candidatos que están para reelección del Consejo de Participación y que, habiendo sido destituidos por parte de la Corte Constitucional, pretendan todavía volver a renovarse en ese organismo. En cualquier país del mundo donde la ciudadanía tenga un mínimo de ética o donde los actores políticos tengan un mínimo de ética, si tienen el golpe y la vergüenza de haber sido destituidos por la Corte Constitucional, y se darían golpes de pecho sufriendo por la vergüenza de haber sido destituidos. Aquí, en cambio, tenemos unos que están como gallitos
sumamente orgullosos de su gestión, cosa que me sorprende, y pretenden volver a integrar el organismo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué despropósito! No puedo creer que estas personas no hayan renunciado a sus candidaturas y algunos siguen haciendo campaña electoral para renovarse. Entonces, mire, Miguel, aprovecho su espacio para decirles a esos candidatos, miren, por favor, se ha comprobado por sentencia de la Corte Constitucional que han hecho mal sus funciones, realmente no cabe que se presenten nuevamente a la ley electoral. A propósito de ese tema, doctor Emilio Suárez, reelección de consejeros. Supongamos, porque no se les puede eliminar. Ayer el testimonio de un consejero del CNE, ya están hechas las papeletas, no se puede evadir esto. Supongamos que resultan reelectos, su posición. ¿Se podrán ejercer el cargo si fueron destituidos por la Corte Constitucional? Pues la respuesta es clarísima, Miguel, y no admite interpretaciones, y es no. No pueden ejercer las actividades. Primero, me parecería impresentable que consejeros que han sido destituidos por incumplimiento de una sentencia en materia constitucional ganen la ley electoral, aunque bueno, eso ya va a depender justamente del proceso electoral como tal. Y algo importante, el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de informar a la ciudadanía que estos candidatos que están para la elección y que van a estar en la papeleta, porque más allá de que las papeletas estén impresas, lamentablemente el Código de la Democracia indica que una vez calificada la candidatura, es irrenunciable, así que van a estar en la papeleta. Sin embargo, una vez posesionados, ellos no van a poder ejercer el cargo por expresa disposición del artículo 15 de la LOCEP, de la Ley Orgánica de Servicio Público, que establece que justamente las personas destituidas del cargo, destituidas legalmente, no dice a través de sumario, así como se ha querido interpretar por parte de los consejeros destituidos, establece que cuando han sido destituidos no pueden ejercer cargo público por 2 años y no pueden volver a ejercer el cargo público por el cual fueron destituidos de por vida. Es decir, la norma es absolutamente clara. Así que si es que llegasen a ganar, lo cual sería una sorpresa, estas personas, en el momento de posesionarse ante la Asamblea Nacional, la Asamblea tiene que verificar los requisitos. ¿Cuál es uno de esos requisitos? Un certificado que otorga el Ministerio del Trabajo, justamente en el que se expresan o no las inhabilidades, y ahí va a arrojar que ellos han sido destituidos y que no pueden ejercer un cargo público por 2 años. Es decir, existen normas, existe certeza jurídica respecto de lo que debería pasar y las consecuencias que deberían pasar, así que yo espero que los candidatos y el Consejo Nacional Electoral actúen responsablemente con el país. Efectivamente no pueden ser retirados de la papeleta, pero me parecería impresentable que sigan haciendo campaña y confundiendo a la ciudadanía para que los elijan y sean reelectos, al menos en votación, pero no puedan ejercer el cargo público. Doctor Suárez, pero en la práctica el Consejo no puede, el CNE no puede advertir: no hay cómo hacer nada, son irrenunciables las candidaturas, pero ojo, ellos no podrán ejercer el cargo público con el argumento que usted señala, el argumento legal, pero no debiera alertar para no generar falsas expectativas, doctor Suárez. Sí, de acuerdo, es lo que acabo de comentar hace un momento, Miguel. El Consejo Electoral tiene nuevamente una responsabilidad muy importante de informar a la ciudadanía lo que ha pasado con estos individuos y, por supuesto, indicar que las consecuencias de votar por ellos serían estas. Es decir, el Consejo Electoral nuevamente tiene una atribución muy importante, así como es la de control que hablamos hace un momento, y esperemos que la ejerza acorde. A ver, no es una situación sencilla, es una situación sui generis que estén en papeleta personas que no puedan ejercer el cargo. E imagínese, Miguel, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya nacería viciado. Si es que ganan algunas de las personas que están sujetas a la elección, ellos no podrían ejercer el cargo y subirían los siguientes en la lista. Lo que nos está pasando ahora con el Consejo, que lamentablemente las personas que ahora van a ejercer
la suplencia o se van a titularizar como consejeros, son personas que quizás obtuvieron muy pocos votos en la ley electoral anterior por las cuales fueron electos los consejeros y que ahora van a asumir el cargo. Más o menos lo mismo podría llegar a pasar acá. Esperemos que tanto los candidatos como el Consejo Electoral actúen con responsabilidad en este caso. Por lo que usted señala, vamos a poner un audio, un testimonio del consejero destituido, hoy candidato David Rosero, sobre su argumento respecto de esto. Teniendo en cuenta que ya existe jurisprudencia en otros casos donde han existido este tipo de decisiones y se ha permitido participar e incluso que la ciudadanía puede elegir a los dignatarios de elección popular. Bueno, eso dijo, es decir, se debe permitir y pretenden volver a la consejería, doctor Suárez. No, Miguel, la verdad me llama la atención, no sé ni de qué jurisprudencia hablará el candidato Rosero, no la conozco, y de cualquier forma la ley es clara, y la ley no distingue la imposibilidad de ejercer el cargo para las personas que han sido destituidas. Y aquí hay que tener algo claro, estas personas fueron destituidas por incumplimiento de una sentencia. Es una sanción realmente grave y espero que actúen en concordancia y sean responsables y asuman su responsabilidad por este incumplimiento y por esta grave sanción, que quizás es la sanción más grave a un funcionario público que ha sido impuesta por la Corte Constitucional. Un comentario, doctor Juan Esteban Guarderas, sobre este hecho. ¿Quieren volver a ser consejeros luego de la destitución como si aquí no pasó nada? Bien, Miguel, mire, es importante señalarlo, yo participé, yo redacté muchas de las partes del Código de la Democracia sobre temas de fiscalización. Y me conozco el tema de Crina Cola porque yo lo redacté. Mire, hay algunos puntos que quisiera añadir. Primero, efectivamente, Emilio tiene razón, no puede renunciarse a la candidatura. Yo no me estaba refiriendo a que ellos renuncien a la candidatura, me estaba refiriendo a que renuncien a la campaña. Ahorita, tanto Rosero como el resto que están haciendo, que están para la reelección, el señor Dávalos, entre otros, siguen en sus redes sociales, se ha visto que siguen recorriendo el país pidiendo a la gente del voto. Y eso me parece un despropósito ético enorme y que habla mucho de la textura moral de esas personas. 1. 2. El hecho de que estén en papeleta no significa que no puedan dejar de ser candidatos. Eso, Miguel, es una locura. O sea, en este país somos entonces tan pobrecitos que una vez que se imprima la papeleta, si es el demonio en persona, tiene que continuar en la ley electoral. Para nada. De hecho, en los artículos 277, 278 y 279 del Código de la Democracia, se prevé que las personas pierdan su candidatura si realizan una serie de ilícitos. Se tiene que volver a imprimir la papeleta. ¡Oh, qué pena! Tampoco es que sea un gasto impresionante. Recordemos, Miguel, que el gasto de impresión de papeletas para todo el país, por todas las elecciones, es de $3 millones solamente. Por lo tanto, mire, aquí son muchas papeletas, muchas papeletas. Entonces, aquí tendríamos que reimprimir una. Será tal vez un 10%, un 20% del costo. Hablamos que de $600,000. ¿Acaso vamos a vender nuestro sistema electoral por no poder gastarnos $600,000 de ejecución de una sentencia de orden constitucional? O sea, vamos a volver todos a fingir unas elecciones porque no podemos solventar el costo de unas papeletas. Entonces, cuando los consejeros del Consejo Nacional Electoral se escudan en, ya imprimimos las papeletas, es una excusa de último nivel. Y luego, otro tema adicional. Mire, yo le puedo decir, porque estoy de acuerdo con el señor Suárez, no hay jurisprudencia en donde una persona haya sido destituida, pero se le dice, por favor, vuelve a participar. No hay tal. No. Para las personas que nos escuchen, tenemos que ser sumamente claros. Este señor está encantado con su puesto, está feliz de tener su salario. Ha tenido durante algunos años un salario delicioso haciendo muy mal su trabajo.
por supuesto que va a buscar cualquier tipo de argumento para quedarse ahí. Y uno que dice, pero no ha citado, este señor dice hay jurisprudencia, pero no dice cuál. Si no dice cuál, es como yo digo, tengo abuelita pero muerta. Bueno, ¿cuál? Porque a mi atención simplemente no hay. No ha habido precedentes en donde una persona se ha expulsado del puesto, pero los tribunales le digan, sí, sí, no hay problema, lánzate otra vez, enseguidita. Especialmente una vez que se hayan, o sea, una vez, o sea, están destituyéndoles a los consejeros a menos de 2 semanas de las candidaturas. Entonces, que ellos planteen mantenerse ahí es bastante descarado. Bueno, se ha señalado despropósito ético. ¿Qué saben de ética estos señores que han pasado por el sector público y que realmente han denigrado con sus actuaciones hasta llegar a la destitución? Pero quiero hacerles una consulta a los dos invitados sobre la actuación de la Corte Constitucional, doctor Emilio Suárez. Si actuó de esta manera con los consejeros del CNE, del Consejo de Participación Ciudadana, perdón, pudiera actuar igual con la Asamblea Nacional que desoyó, que no actúa pegada a un dictamen constitucional, guste o no, juez presuntamente corrupto o no, como usted bien invocaba, que hay que respetar el ordenamiento jurídico, podría actuar contra la Asamblea, contra la mayoría que desacató la resolución constitucional de un juez y pudiera destituir también a los 82 asambleístas. A ver, Miguel, aquí hay que entender algo que es quizá un poco técnico, pero es importante que la ciudadanía conozca. Efectivamente, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que el incumplimiento de una decisión constitucional acarrea, entre otras consecuencias, la destitución del funcionario omiso. Eso establece expresamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y también la Constitución. Sin embargo, por una línea jurisprudencial bastante clara, los jueces ordinarios, llamémoslo de alguna manera, es decir, jueces de instancia, que son los jueces de ejecución de las garantías jurisdiccionales, no pueden destituir directamente a funcionarios, sino que el proceso debe llegar a la Corte Constitucional a través de la activación de un mecanismo que se llama acción de incumplimiento. Y solamente ahí la Corte, en caso de verificar el incumplimiento, puede ordenar la destitución. Es decir, la respuesta a su pregunta, Miguel, es que sí, que si la Asamblea Nacional, tal y como ha venido ocurriendo, se ha negado a cumplir sentencias constitucionales, por más criticables que éstas sean, y ojo, se ha negado a cumplir dictámenes de la propia Corte Constitucional, sentencias y dictámenes de la propia Corte Constitucional, la consecuencia puede ser que sí, eventualmente los asambleístas podrían ser destituidos, pero solamente por la Corte Constitucional. No se le vaya a ocurrir al famoso juez de la Concordia, al juez de Paján, al juez de Manglar Alto, querer destituir a la Asamblea Nacional, porque eso tampoco se puede hacer. Solamente la Corte lo podría hacer, y obviamente para ello la Corte, en la acción de incumplimiento, va a hacer un análisis de la sentencia y sobre todo de las medidas de reparación y verificar si efectivamente son ejecutables o podrían ser inejecutables, que también es una competencia que tiene la Corte. Es decir, queda un largo trecho para que una situación de esa suceda, pero la consecuencia final al incumplimiento de la Corte es la destitución, entre otras graves sanciones que puede tener, por supuesto, un funcionario que omite y sobre todo deliberadamente y con ruedas de prensa y golpes de pecho el incumplimiento de sentencias en materia constitucional, estimado Miguel. El doctor Suárez ha sido absolutamente claro. Destitución de la mayoría de asambleístas que votaron así, que desacataron una resolución de un juez constitucional. ¿Qué opina sobre eso, doctor Juan Esteban Guarderas? ¿Pudiera llegarse a la destitución o debiera llegarse por acción de la Corte Constitucional por desacatar la Asamblea? Bueno, yo desearía que se lo haga con mayor frecuencia, pero no es solo no solo la Asamblea, hay una infinidad de instituciones, de funcionarios que incumplen las funciones, incluyendo, ojo, el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, mire, no ha hecho ni un proceso de fiscalización en lo que
Recordemos que el señor Arauz estaba repartiendo formularios en donde las personas podían anotarse para ganarse $1,000, los famosos $1,000 que el señor prometía. Pero en esos formularios uno ya ponía el número de cuenta, si quería 5 pagos de 200 ese pago. O sea, era casi que pagar $1,000 por voto. Y eso es obviamente ilegal. Eso es una dádiva prevista como tal en el Código de la Democracia. Uno no puede, como parte de la campaña, difundir la inscripción para programas de ayuda social o ayuda financiera. Eso no está previsto en el Código de Democracia como un artículo promocional. El Consejo Nacional Electoral abiertamente no fiscaliza. Obviamente esto lo hace porque no quieren pelearse con partidos políticos, tenerse sabrosamente en sus cargos. Ojo, perdón, doctor Guarderas, por cierto, la Corte Constitucional, y el doctor Suárez puede corroborar, no está sometida, no está sujeta al control de la Asamblea Nacional. Así es, doctor Suárez, no puede ser. Sí, Miguel, por supuesto, la misma Constitución establece que la Corte Constitucional y los jueces no están sujetos a juicio político por parte de la Asamblea Nacional. Por tanto, continúe, doctor Guarderas. Sí, yo estaba hablando del Consejo Nacional Electoral. Ya. El Consejo Nacional Electoral está incumpliendo abiertamente sus funciones de fiscalización. Entonces estaba diciendo que no solo las asambleas, sino otras entidades. Y en ese sentido, mire, Miguel, lo que pasa aquí en el Ecuador es que no hay precedentes de castigo. Entonces, como me refería anteriormente, efectivamente, como no hay suficientes precedentes de castigo, las autoridades se sienten hábiles para saltarse la ley, incumplir las normas, incumplir las sentencias, etc. Ahorita, por ejemplo, me parece gravísimo. O sea, entiendo que el señor Ordóñez haya incumplido la orden de un juez donde había avisos de corrupción, pero abiertamente incumplió una sentencia. No puede el Ejecutivo incumplir sentencias. No puede. Simplemente no se puede. Lo que tenía que haberse hecho, y ahí estoy de acuerdo con el señor Suárez, es enjuiciarle al juez por prevaricato y pedir medidas cautelares. Pero imaginemos esto en otros gobiernos más autoritarios, como por ejemplo el del señor Correa, en donde ya haya un precedente, en donde un gobierno dice, no, a mí me parece que aquí hay vicios de ilegalidad y de corrupción en el juez, entonces no voy a aplicar una sentencia. Imagínese el precedente de actuación administrativa que se está implementando. Y hay un tema adicional, Miguel, que quería yo decirlo, y es que, claro, efectivamente, a través de la sentencia de la Corte Constitucional, vemos de manera clara el incumplimiento por parte de los consejeros destituidos. Ok, maravilloso, cierto, excelente. No obstante, Miguel, yo sí siento que hay una memoria demasiado corta en todo el país, porque el desprestigio enorme que ahorita tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no está siendo sopesado por el hecho de haber sido el organismo desde donde se renovó donde hubo el proceso de renovación institucional más importante que hemos vivido en los últimos 15 años. Mire, con Trujillo, con Julio César Trujillo, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se realizó el proceso de renovación más importante, significativo y profundo, de lo poco que hay donde agarrarse. Yo fui crítico con muchos de los temas, con muchas de las decisiones que tomó Julio César Trujillo. Yo creo que ese proceso fue perfectible. No obstante, tenemos que reconocer que desde el Consejo de Participación Ciudadana, o sea, no es que ese organismo nunca ha funcionado. De hecho, funcionó muy bien en un momento específico, aplicando las funciones constitucionales que le han sido asignadas. El problema es que ahorita tenemos una iteración muy mala de ese organismo, pero eso no nos tiene que llevar a pensar que siempre han incumplido sus funciones. Bien, muchas gracias por el aporte a este debate sobre el Consejo de Participación Ciudadana al constitucionalista y académico doctor Emilio Suárez y al doctor Juan Esteban Guarderas, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Muchas gracias, Miguel, siempre las órdenes. Un honor estar aquí, Miguel.
Muchas gracias, muy amable. 7:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Luis Verdesoto, exsecretario anticorrupción de este gobierno. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Conoce a tu candidato y sus planes de trabajo en nuestra página web www.cne.gov.es y también en nuestra CNE App. Garantizamos el voto informado de la ciudadanía para las elecciones del próximo 5 de febrero.